Bien, en el anterior video vimos que hablábamos de sujeto y predicado. Eh, Aquí tenemos, ¿verdad?, el sujeto, pero cuando se habla en lógica de sujeto, no se está hablando, por ejemplo, de algo individual, sino aquí se está hablando de un conjunto. Por ejemplo, en el caso del nombre Pedro, no se está hablando de un individuo, sino se está hablando de todo el conjunto de personas que tienen el nombre Pedro. Para no confundirse, Aristóteles va a hablar de alguna manera de clases. Entonces, lógica de clases. Entonces dice clase, conjunto de objetos que tienen las mismas características. Y en ese caso, para que no tengamos ese problema de que pensemos en una cosa individual, entonces tomamos conceptos. Por ejemplo, en el caso de árbol. Árbol, cuando expreso ese término, estoy hablando del conjunto de árboles. Cuando hablo de vegetal, estoy hablando de ese conjunto de vegetales. Aunque nosotros estamos acostumbrados que para que sea un conjunto esté expresado en plural, pero aquí no es necesario que esté expresado en plural. Simplemente este concepto abarca todos los árboles, este abarca todos los vegetales. Y para eso también tenemos otra cuestión que podemos afirmar. Y tenemos lo afirmativo y tenemos el cuantificador que habíamos hablado. El cuantificador es la cantidad de un conjunto, y en ese caso dice todo, abarca todos los árboles y abarca todos los vegetales. Y entonces decimos todo árbol es vegetal, estamos afirmando. Luego tenemos también otro conjunto o clase. En ese caso me confundí, pero de lo mismo, ¿verdad? Conjunto o clase. Y en ese caso tenemos el conjunto o clase escritorio, que pusimos como que era el A, y el conjunto o clase que es B, que es estudiante. Y luego nosotros le agregamos pues un cuantificador que sería el ningún, para expresar que abarca de una forma negativa la totalidad de las cosas. Y en ese caso, pues como decimos, aquí está el cuantificador y está la clase y el verbo y otra vez otra clase, ¿verdad? Bueno, y hablamos después propiamente de lo que habíamos dicho anteriormente en el video anterior, de que estos son universales, vamos a decir que son universales, pero es universal afirmativo o afirmativa, como pudiéramos decir la proposición, ¿verdad? Y también esta es una universal negativa. Ahora veamos las particulares. También, ¿verdad? Siempre se forman, usamos siempre una clase, que era lo de lo que está hablando Aristóteles, ¿verdad? Una clase. Tenemos la siguiente clase, en resumen, A y B. Luego, agregamos un cuantificador, que en ese caso para las particulares usamos el algún. Y en ese caso decimos algún avión, esa es nuestra clase, es aeronave, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el cuantificador, que es particular, y afirmativa, porque no estamos negando, sino decimos algún avión es aeronave, estamos afirmando. Ahora vamos a elaborar un juicio. Aquí ya estamos hablando de juicio, empleando las clases. Tenemos nuestra clase planeta y nuestra clase sol.
y queremos negar. Entonces lo que agregamos aquí, agregamos el cuantificador, agregamos una clase, agregamos la negación que sería aquí, y agregamos otra clase que sería la siguiente. Entonces nuestro juicio particular, veamos ahora que ya hablamos de juicios, hablamos de proposiciones, hablamos de clases, pero no es enredado, no es difícil, ¿verdad? Porque aquí estamos, ¿verdad?, haciendo un juicio, ya estamos haciendo un juicio afirmativo, universal, afirmativo, universal, negativo, particular, afirmativo, particular, negativo. Entonces ya tenemos en resumen cómo se van formando nuestros juicios, proposiciones, nuestras clases, ¿verdad? De eso no nos vayamos asustando. Entonces ahora ya sabemos que lo que hemos formado al final de cuentas, como dijimos, son proposiciones aquí para elaborar pues razonamientos. Con estas proposiciones yo lo que voy a realizar van a ser razonamientos que vamos a ir viendo más adelante. Bien, lo que habíamos dicho anteriormente, seguimos expresándolo un poco más extenso. Y dice que las proposiciones pueden ser universales, afirmativas, universales negativas y las particulares afirmativas y las particulares negativas. Ya habíamos detallado algunas cuestiones, solo vamos a ver que las universales afirmativas pues dice que pueden tener el cuantificador o la partícula, como usted desee decir, todo, todos, toda, todas. O sea, puede estar en singular, particular, en masculino, femenino. De todas maneras, pues se pueden formar de esa manera las proposiciones. Y en ese caso dice, por ejemplos que tenemos, todo hombre es mortal. Es una proposición, pues que está usando el cuantificador todo, y está en singular, ¿verdad? Está en singular y es propiamente, podríamos decir, pues masculino, si usted desea decirlo así. Aquí todos, pues también ya estamos incluyendo un plural. Aquí está en femenino y aquí está en plural, en singular femenino y aquí plural femenino. Las universales, pues siempre van a ser, son las negativas. Las universales, pues también son afirmativas y son negativas. Para las negativas empleamos la partícula o el cuantificador, hablemos, ningún o ninguna. Ningunas también, ¿verdad? Porque puede ser en plural o en singular. Y los ejemplos dicen, ningún hombre es mortal y ninguna fresa es pez. Luego tenemos las particulares. Las particulares son afirmativas y pueden llevar el término, pero la partícula algunas, alguna o algunas. O sea, puede estar en singular, en plural, en femenino, singular y plural femenino. En los ejemplos que tenemos aquí, algún caballo es acuático, algunos militares son coroneles, alguna embarcación es militar, algunas computadoras son portátiles. Luego tenemos entonces las particulares negativas y llevan la partícula o el cuantificador algún, algunos, alguna, algunas y la partícula no. Ejemplos: algún techo no es de teja, algunos barrenos no son industriales, alguna nave no es aérea, algunas manos no son cortas. Y entonces, al final de cuentas, resumiendo todo, están las universales
afirmativas. Y ahora, para simplificar, en lugar de decir la universal afirmativa, se dice que es de tipo A. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que esta proposición es universal afirmativa, en lugar de decir todo eso, digo, esta proposición es de tipo A. Y en lugar de decir que esta es una universal negativa, digo que esta es de tipo E. Y en lugar de decir que esta es una universal, esta es una particular afirmativa, digo yo que es de tipo I. Y en lugar de decir que esta es una particular negativa, digo abrevio y digo que esta es una de tipo O. Entonces las proposiciones afirmativas son, pero las proposiciones universales son A, E. Las proposiciones particulares son I, O. Y las afirmativas son A, que es de tipo universal, I, que es de tipo particular, y son afirmativas. Las proposiciones de tipo negativas son E y O. Entonces dice la palabra particular se refiere a la cantidad. Las palabras afirmativas y negativas se refiere a la cualidad. Bien, entonces nos exige pues que hagamos unos ciertos ejercicios aquí, ¿verdad? Entonces podremos hacer algunas, nos pide ahí que escribamos una de tipo universal. Entonces podemos usar, como decía, pues la partícula o el cuantificador todo o todas, como se desee. Y por ejemplo, podemos decir todo cuaderno, por ejemplo, todo cuaderno es lo bueno, podríamos decir que es cuadrado, por ejemplo, o rectangular, como se quiera, ¿verdad? Ahí me piden una universal, dos universales afirmativas. Por ejemplo, toda por ejemplo, toda pelota, una pelota es, pues valga la redundancia, círculo. Ajá, círculo, podría ser. Ahora me piden que sean una universal negativa, pues voy a poner aquí, recordemos el cuantificador, ninguno, ninguna gata, vamos a poner aquí una mascota, es reptil, ¿verdad? Reptil, ¿verdad? Reptil, ¿sí? Bueno, nos piden una particular afirmativa, recuérdense que es la partícula o el cuantificador algún o algunos, por ejemplo algún pues alumno, vamos a poner alumno, es podríamos decir pues edificio, algo como un ejemplo muy extremo, pero en fin. Ahora sí nos pide una particular negativa, entonces vamos a poner aquí una particular afirmativa. Vamos a tratar de movernos hasta aquí. Entonces aquí sería como nos quieren un ejemplo de negativas, pues algunas plantas, algunas plantas
no, partícula o la negación, no son, eh, podría ser carnívoras. Carnívoras, ajá, exacto. Ahí tendremos pues nuestros ejemplos. Y aquí lo que nos pide en el siguiente ejemplo pues es propiamente indicar si son particulares, si son universales. Entonces aquí por ejemplo tenemos que es esta una particular, eh, eh, una particular afirmativa. Y aquí sería una universal negativa. Entonces así podemos completar todo nuestro ejercicio. Vemos pues eso lo de ir viendo, ¿verdad? De qué es lo que nos pide. Y aquí en el siguiente ejercicio pues podríamos poner, como nos dice, recordemos que por ejemplo habíamos dicho que las de tipo, las particulares afirmativas son de tipo I. Entonces aquí como vemos que es una particular, esta es una particular afirmativa, entonces ponemos que es de tipo, escribimos que es de tipo I. Aquí vemos que esta es una universal afirmativa y que las universales afirmativas pues se dice que son de tipo A. Y aquí volvemos a ver que es una universal perdón. Aquí es una particular afirmativa, aquí es una universal negativa, ¿verdad? Porque es en ningún. Entonces aquí es una universal negativa. Vemos que, por ejemplo, las de tipo E o de tipo A tienen todo, las de tipo I tienen alguna, las tipo E son universales negativas. Entonces, en este caso, escribimos que es de tipo E. Y aquí, como esta es una particular negativa, escribimos que es de tipo O. Ahí tenemos que ir pues estudiando un poquito, ¿verdad? Para poder ir distinguiendo de qué tipo son. Bien, entonces hasta aquí dejamos este video para que se pongan a estudiar estos ejercicios.